Hola, te doy la más cordial bienvenida a esta sesión de inmersión técnica sobre la nueva era de la gestión de calidad, la ISO 9000 e ISO 9001 versión 2026. Soy Giovanni Alberto Martínez Cruz y hoy no vamos simplemente a leer una norma, vamos a descifrar el lenguaje que dominará los negocios en los próximos años. En opciones médicas de equipamiento, sabemos que la calidad no es estática, y por eso, esta sesión es el primer paso para tu evolución profesional. Los 4 pilares de la sesión. El propósito de este encuentro se sostiene en 4 pilares fundamentales que verás en pantalla. Fundamentos técnicos. Vamos a ir a la raíz, al sustento normativo y estructural del DIS ISO 9001-2026. Entenderemos el porqué técnico de cada cambio. Evolución conceptual, veremos cómo los términos que conocíamos han crecido. La ISO 9000-2026 no solo cambia palabras, cambia la forma en que entendemos conceptos como la resiliencia y la digitalización. Relaciones normativas, nada en ISO es una isla. Analizaremos las conexiones genéricas, partitivas y asociativas entre conceptos para que veas el sistema como un todo integrado. Tendencias emergentes, exploraremos la innovación y cómo la norma ha sido diseñada para ser un escudo de resiliencia ante un mundo volátil. El objetivo final, nuestro objetivo principal es claro y está aquí abajo. Construir una base sólida. Queremos que, al finalizar, tu transición no sea solo un cambio de documentos en una carpeta o un logo en la pared, sino una verdadera evolución del conocimiento de nuestra organización. Estamos aquí para transformar el cumplimiento en ventaja competitiva. Empecemos. Antes de entrar de lleno en la materia, es vital que definamos el terreno sobre el que vamos a trabajar. ¿Qué puedes esperar realmente de este módulo? Para optimizar tu tiempo, vamos a separar el grano de la paja. Lo que sí es, el valor agregado. Esta sesión sí es un espacio de análisis conceptual profundo. No nos quedaremos en la superficie, vamos a desglosar la arquitectura que hay detrás de cada palabra del nuevo borrador. Te entregaremos una lectura técnica estructurada, es decir, una metodología clara para que entiendas la norma desde su raíz. Y, por supuesto, nos enfocaremos en la interpretación normativa, dándote el porqué técnico de cada cambio en el DIS, Draft International Standard, punto. Lo que no es, claridad y honestidad. Por otro lado, es igual de importante saber lo que no es esta sesión. Primero, no es un curso operativo. Aquí no te daremos una guía de paso a paso para llenar formatos, eso vendrá en etapas posteriores. Segundo, no es un resumen superficial. Si buscas una lectura rápida de 5 minutos, este no es el lugar. Este contenido exige tiempo de estudio y reflexión. Y finalmente, no es una repetición del curso en vivo. Todo lo que verás aquí es contenido 100% complementario y nuevo. Si estuviste en la sesión presencial, esto expandirá tu visión, si no, este es tu punto de partida. Conclusión del alcance. Me detengo un segundo en el mensaje que ves abajo en azul, esta sesión es tu cimiento teórico. Muchos cometen el error de saltar directamente a la implementación sin entender la evolución de los conceptos. Pero la realidad es que, sin esa base sólida, cualquier implementación operativa carece de dirección y se vuelve burocrática. Prepárate para construir ese cimiento con nosotros. Para llegar a nuestro destino con éxito, necesitamos un mapa claro. Esta es nuestra hoja de ruta técnica. He diseñado este recorrido en 4 grandes bloques que nos permitirán pasar de la teoría abstracta a la estrategia de transición pura. Módulo 1 y 2, la base conceptual. Comenzaremos con el módulo 1, Evolución ISO 9000. Aquí analizaremos el salto terminológico. No es un cambio menor, pasamos de 142 a 227 términos. Es el nuevo ADN de nuestras definiciones de calidad. Inmediatamente después, en el módulo 2, Relaciones conceptuales, entraremos en la ingeniería detrás de las palabras. No basta con saber qué significa un término, hay que entender cómo se conecta con los demás a través de relaciones genéricas, partitivas y asociativas. Es aquí donde el sistema empieza a cobrar sentido. Módulo 3 y 4, el futuro y la práctica. En la segunda mitad, el módulo 3, Tendencias emergentes, nos llevará a explorar los factores de cambio que están moldeando la norma, desde la innovación y la resiliencia hasta el impacto de la inteligencia artificial y la economía circular en el diseño de la ISO. Finalmente, cerraremos con el módulo 4, Anexo A y Transición.
Este es el bloque estratégico donde revisaremos el anexo SL, la especificación de diseño y los criterios de auditabilidad que marcarán tu camino hacia el futuro. Recomendación final. Como recomendación vital, sigue el orden modular. He estructurado este contenido para asegurar una comprensión sistémica. Cada bloque que terminas construye los cimientos del siguiente. Si intentas saltar al final sin entender la base conceptual, perderás la profundidad técnica que esta versión 2026 nos exige. Mantén el rumbo y disfruta el proceso. Al completar este recorrido técnico, tu perfil profesional habrá evolucionado. No solo conocerás la norma, sino que desarrollarás 4 competencias clave que te diferenciarán en el mercado. Dominio y visión. Primero, obtendrás el dominio de la lógica del comité. Esto significa que dejarás de adivinar y empezarás a comprender el pensamiento estratégico del SC2/TC176 al diseñar la nueva versión 2026. Segundo, desarrollarás una visión sistémica. El mayor error de un gestor es interpretar requisitos de forma aislada. Tú aprenderás a conectar cada punto, entendiendo la norma como un engranaje perfecto donde todo está conectado. Trazabilidad y autoridad. Tercero, lograrás trazabilidad terminológica. Tendrás la precisión de un cirujano para conectar los nuevos términos de la ISO 9000 con las cláusulas operativas de la ISO 9001. Sabrás exactamente qué significa cada palabra y dónde impacta. Finalmente, esto te otorgará autoridad técnica. Tendrás la base normativa sólida para justificar decisiones de transición difíciles frente a auditores externos y, lo más importante, frente a la alta dirección. El cierre de impacto. Como dice la frase al pie de esta diapositiva, al finalizar, dejarás de leer la norma y comenzarás a interpretarla con rigor técnico. Ahí es donde radica la verdadera maestría. Ya no serás un seguidor de reglas, sino un arquitecto de sistemas de gestión. Sigamos adelante. Iniciamos formalmente el módulo 1. Para entender la ISO 9001-2026, primero debemos dominar su arquitectura conceptual, la ISO 9000-2026. Muchos profesionales cometen el error de ignorar este estándar, considerándolo un simple glosario opcional. En esta sesión, vamos a demostrar por qué eso es un error crítico. El rol de la ISO 9000. Como ves en pantalla, la ISO 9000 es nuestra base de interpretación. Piénsalo así, sin ella, los requisitos de la ISO 9001 se vuelven subjetivos. Si no tenemos definiciones técnicas compartidas, cada auditor y cada gestor interpretará la norma a su manera. La ISO 9000 dicta las reglas del lenguaje que vamos a hablar. No son solo palabras, son los fundamentos y el vocabulario que rigen la gestión de la calidad moderna. Aquí es donde residen los principios que dan coherencia a toda nuestra operación. El sistema interrelacionado. Un punto vital en esta versión 2026 es que estamos ante un sistema interrelacionado. Los conceptos ya no están aislados en cajas. Están conectados de forma lógica para garantizar la coherencia normativa. Si entiendes la relación entre los términos, entiendes la lógica del sistema completo. Por eso, me gusta decir que ISO 9000 es la gramática del SGC. Conclusión de la diapositiva. Fíjate bien en la conclusión que tenemos abajo. La ISO 9000 no es opcional. Es la gramática técnica necesaria para que tu sistema de gestión hable el mismo idioma que los auditores internacionales. Si dominas la gramática, dominas la conversación técnica. Vamos a sumergirnos en esa arquitectura. Para apreciar el salto evolutivo hacia el 2026, primero debemos ser honestos. ¿Qué tan bien dominamos nuestra base actual? La ISO 9000-2015 es nuestra línea de referencia. Recordar su estructura no es solo un ejercicio de nostalgia, es una necesidad técnica para identificar qué se queda, qué se va y qué se expande. Los pilares de la versión 2015. Esta versión se ha sostenido sobre 4 pilares que ves en pantalla. Primero, los conceptos fundamentales, que son el núcleo de la calidad, desde el enfoque al cliente hasta el compromiso de las personas. Segundo, los 7 principios de gestión, esa filosofía que ha regido nuestras decisiones desde 2015 y que ha servido de columna vertebral para todas las normas de sistemas de gestión. En cuanto a la estructura técnica, tenemos los términos y definiciones, organizados por familias conceptuales. Entender la diferencia entre las familias de personas, organización o procesos ha sido clave para una implementación coherente. El GPS conceptual, anexo A, y no podemos olvidar el anexo A. Hasta ahora,
estos diagramas han sido nuestro mapa de relaciones. Nos explicaban visualmente cómo un concepto se conecta con otro, evitando que viéramos la norma como una lista de definiciones aisladas. Este anexo ha sido nuestro GPS conceptual por más de una década. Fíjate en el mensaje de cierre. Para entender el salto al 2026, primero debemos validar nuestra comprensión de la estructura 2015. Muchos de los problemas de transición que veremos más adelante no nacen de la complejidad de la nueva norma, sino de debilidades en la base que ya deberíamos tener. Esta es la base que estamos a punto de expandir de forma masiva. Asegúrate de tener claros estos conceptos antes de pasar a la siguiente diapositiva. Llegamos al punto que define la magnitud de esta actualización. Observa la cifra en pantalla. Pasamos de 142 a 227 términos. Este incremento de casi el 60% en el vocabulario técnico es lo que llamamos la nueva frontera conceptual. Pero atención, no se trata de hacer la norma más difícil, sino más precisa. Los 4 ejes de la expansión, ¿hacia dónde crecen estos términos? Se expanden en 4 ejes fundamentales. Primero, los fundamentos ampliados. Ya no basta con hablar de calidad. Ahora profundizamos en la relación directa entre la gestión de calidad y el éxito sostenido de la organización. Segundo, los conceptos adicionales. Aquí es donde entra la terminología del futuro, resiliencia, digitalización y, muy importante, los factores humanos. La norma ahora tiene palabras específicas para realidades que antes eran ambiguas. Estructura y rigor. Tercero, para que estos 227 términos no sean un caos, se han organizado en 15 agrupaciones terminológicas. Estas familias lógicas facilitan la trazabilidad. Si buscas algo sobre datos, sabrás exactamente en qué familia técnica encontrarlo. Finalmente, todo esto busca una formalización conceptual. Con un enfoque riguroso en la semántica, el objetivo de ISO es eliminar las zonas grises. Más términos significan menos interpretaciones erróneas durante las auditorías globales. Como ves en la nota al pie, este paso de 142 a 227 términos no es burocracia. Es la respuesta de ISO a la complejidad del mercado actual. En un mundo donde manejamos IA, cadenas de suministro globales y crisis climáticas, necesitamos mayor precisión en la gestión. A partir de ahora, nuestra labor es dominar este nuevo diccionario para transformar esa precisión en resultados. Vamos a ver cómo se agrupan. Contextualización del salto. Miremos de cerca este más 60%. Pasar de 142 a 227 términos es el salto cuantitativo más grande en la historia de la ISO 9000. Pero no te dejes intimidar por el número, lo que estamos viendo es la respuesta de la ingeniería de calidad a un mundo que se volvió mucho más complejo. Los 3 pilares del crecimiento. Este crecimiento se explica a través de 3 pilares fundamentales que ves en pantalla. Primero, el salto numérico. No es solo estadística. Representa un crecimiento del 60% en nuestra base de conocimiento normativo. Es como si el diccionario de nuestra profesión hubiera recibido una actualización masiva de software. Segundo, y esto es vital, no es inflación léxica. Quiero ser muy claro con esto, cada término nuevo no es un adorno ni un sinónimo elegante. Cada palabra nueva cubre un vacío técnico que la versión 2015 dejaba a la interpretación. Es precisión técnica pura. El valor para el auditor e implementador. Tercero, tenemos la ampliación del marco interpretativo. Esta es la herramienta definitiva tanto para nosotros como implementadores como para los auditores. Al introducir definiciones exactas en áreas como resiliencia, digitalización y la gestión de personas, eliminamos las zonas grises. Ya no habrá discusiones estériles en una auditoría sobre qué es o qué no es resiliencia. La norma ahora te da la definición exacta. Como dice nuestra conclusión al pie de la página, a mayor complejidad del entorno global, mayor necesidad de definiciones exactas. La ISO 9000, 2026 no nos está dando más trabajo, nos está dando el lenguaje necesario para gestionar lo complejo. Sin estas palabras, estaríamos tratando de resolver problemas del siglo XXI con un vocabulario del siglo XX. Sigamos adelante para ver dónde se aplican estos cambios. Ya vimos que la norma creció significativamente en volumen, pero ahora entenderemos los motores estratégicos de ese crecimiento. ISO no agrega palabras por azar, lo hace porque el mundo en el que operamos hoy no es el mismo que el de 2015. Estos son los 5 factores que impulsaron esta evolución.
Agilidad y tecnología. Primero, el entorno dinámico. La velocidad de los mercados actuales nos obliga a tener definiciones claras sobre agilidad y adaptación, términos que antes eran deseables y hoy son vitales para la supervivencia. Segundo, la digitalización. La integración de inteligencia artificial, el manejo masivo de datos y la automatización requerían una base terminológica técnica que la versión 2015 simplemente no poseía. Ahora, el SGC habla el idioma de la tecnología. Experiencia y resiliencia. Tercero, pasamos de la satisfacción a la experiencia del cliente ampliada. La norma ahora nos invita a mirar todo el Customer Journey, no solo el final del proceso. Cuarto, la resiliencia organizacional. Tras las crisis globales de los últimos años, ISO entendió que las empresas necesitan definiciones robustas para no solo sobrevivir a una crisis, sino prosperar después de ella. Y finalmente, la gestión del cambio, formalizando términos para que el cambio sea un proceso controlado y estratégico, no una reacción accidental. Conclusión: como puedes ver en la nota inferior, la norma crece porque nuestros desafíos han crecido. No estamos ante un diccionario más grande, sino ante un vocabulario diseñado específicamente para la complejidad de 2026. Al dominar estos términos, estamos equipando a nuestra organización con las herramientas mentales para gestionar el futuro. Continuemos. El cambio de paradigma. Llegamos a uno de los cambios más profundos en la filosofía de la norma. Históricamente, la cultura de calidad era algo que dábamos por sentado, sabíamos que estaba ahí, pero no podíamos señalarla en un documento. Eso cambia hoy. Bienvenidos al paso de lo implícito a lo normativo. El antes VS. El ahora, observen el contraste. Antes, la cultura era una suposición. Si los procesos se cumplían, asumíamos que la cultura existía. No había una definición formal que un auditor pudiera citar. Ahora, la ISO 9000-2026 da un paso al frente y la conceptualiza como un activo estratégico. Se formalizan los valores, las creencias y, sobre todo, los comportamientos que determinan la calidad. Pasamos de lo subjetivo y no auditable a un marco normativo claro. Impacto en liderazgo y comportamiento. Esto tiene dos ramificaciones críticas. Primero, el impacto en liderazgo. Los líderes ya no son solo administradores de KPIs, ahora son responsables legales y normativos de moldear el comportamiento organizacional. Segundo, el comportamiento. Como dice la frase, la calidad se mide por lo que la gente hace cuando nadie la está viendo. Ahora tenemos el lenguaje técnico para evaluar esa integridad operativa. Cierro con el mensaje de la parte inferior. La cultura ya no es un deseo, es un requisito conceptual que sustenta la eficacia del SGC. Como gestores, debemos entender que si la cultura falla, el sistema es solo papel. La ISO 2026 nos da, por fin, la autoridad para gestionar y auditar el corazón de la organización. ¿Cómo se traduce esto en la práctica? Lo veremos en las siguientes unidades. La nueva visión del cambio. Hablemos de uno de los pilares más potentes de esta actualización, la gestión del cambio. Históricamente, muchas organizaciones han visto el cambio como una perturbación, algo que ocurre y a lo que hay que reaccionar. La ISO 9000-2026 nos obliga a dar un salto, pasar de la reacción improvisada a una capacidad estructural. Evolución del enfoque y capacidad. Como ves en la línea de tiempo, el cambio deja de ser un suceso que atender, para convertirse en una competencia que la organización posee para mantenerse relevante. Aquí introducimos un término técnico clave, la capacidad estructural. ISO la define como el conjunto de procesos y cultura necesarios para asegurar que las modificaciones que hagamos en el negocio, ya sea un nuevo software o un nuevo proceso, no degraden la calidad del servicio. Es, literalmente, instalar un sistema de seguridad para nuestras innovaciones. Conexión estratégica. Cláusula 6.3. Este concepto no se queda en la teoría. Tiene un sustento técnico directo en la cláusula 6.3 de la ISO 9001. Lo que buscamos es que la planificación de los cambios sea preventiva y no reactiva. Queremos que cada paso que demos en opciones médicas esté medido para que la integridad de nuestro sistema de gestión se mantenga intacta, sin importar qué tan grande sea la transformación. El mantra de la diapositiva. Mira la conclusión al pie. Gestionar el cambio no es sobrevivir a la crisis, es tener el método para transformar la incertidumbre en una ventaja competitiva. Si sabemos cómo cambiar con integridad, seremos más rápidos que la competencia.
Ya no se trata de no cambiar para no fallar, sino de saber cambiar para ganar. Avancemos al siguiente pilar. De la satisfacción a la experiencia, pasamos ahora a un concepto que revoluciona nuestra forma de interactuar con el mercado. Tradicionalmente, la ISO se enfocaba en la satisfacción del cliente, que solía ser una medida reactiva. La ISO 9000-2026 eleva la apuesta hacia la experiencia del cliente. Ya no basta con que el producto funcione, importa cómo se sintió el cliente en cada paso. El viaje del cliente, Customer Journey, observa la línea de tiempo en pantalla. La calidad ahora comienza en el descubrimiento, esa primera percepción de nuestra marca, ya sea digital o presencial, ya es calidad. Sigue con la interacción y compra, donde evaluamos la fluidez en nuestras apps, sitios web y el soporte asistido por IA. Luego llegamos a la entrega y uso, la calidad técnica tradicional que es necesaria, pero ya no suficiente por sí sola. Y cerramos con la postventa y feedback, donde la percepción acumulada determinará la lealtad o el abandono. Los tres pilares de la experiencia del cliente, esta evolución se sostiene en tres ideas clave. Más allá de la satisfacción, la experiencia es proactiva y acumulativa. Es la suma de todas las percepciones, no solo una encuesta al final. Interacciones digitales. Incorporamos formalmente cada punto de contacto tecnológico como un elemento crítico de la calidad. Percepción integral. La norma define que la calidad se mide en la mente del cliente, no solo en la ficha técnica del producto. Conclusión y reflexión. Fíjate en la advertencia final. En 2026, un producto perfecto con una atención digital deficiente es considerado una falla de calidad. Nuestro SGC ahora tiene la misión de gestionar emociones y fricciones, no solo defectos técnicos. Estamos aquí para diseñar experiencias memorables, no solo productos conformes. La tecnología como sistema nervioso, entramos en uno de los puntos más vanguardistas de la nueva norma. La ISO 9000-2026 reconoce finalmente que la tecnología no es una herramienta externa, sino el sistema nervioso central de cualquier sistema de gestión moderno. Ya no gestionamos papeles, gestionamos flujos de datos. Los tres ejes de la era digital. Este nuevo SGC se basa en tres conceptos que han sido formalizados. Digitalización, olvida el concepto de quitar el papel. Digitalizar ahora significa convertir cada evento de calidad en datos accionables en tiempo real para tomar decisiones al instante. Automatización, hablamos de procesos inteligentes que se autocorrigen, reduciendo la variabilidad humana mediante el uso de sistemas expertos. Gestión de datos, la trazabilidad ha evolucionado hacia la gobernanza de datos. El dato es ahora el activo que garantiza que somos conformes ante cualquier auditoría. El impacto de la IA en el PHVA, pero el cambio más disruptivo ocurre en el ciclo PHVA. Al integrar la inteligencia artificial y el machine learning, nuestra capacidad de decisión pasa de ser correctiva a ser predictiva. El sistema ahora puede alertarnos de una posible falla antes de que ocurra, permitiéndonos actuar en el planear y hacer con una precisión nunca antes vista. Aviso de auditoría y futuro, presta mucha atención a los cuadros azules inferiores. En 2026, un auditor no te pedirá solo el reporte firmado, te preguntará cómo garantizas la integridad de los datos en tus sistemas automáticos. Este punto justifica por qué la inteligencia artificial se incluye ahora como un recurso oficial de la organización. No es ciencia ficción, es el estándar técnico que debemos dominar en opciones médicas para liderar el sector. Continuemos hacia el siguiente concepto clave. La innovación como requisito. Avanzamos hacia un concepto que muchos consideraban ajeno a la rigidez de una norma, la innovación. En la versión 2026, la innovación deja de ser un evento creativo, aislado para convertirse en el nuevo escalón de la calidad. Ya no es opcional innovar, es una capacidad que el sistema debe demostrar. Los tres niveles del cambio. Para gestionar esto con rigor, la norma nos propone tres niveles de acción. Mejora continua, es nuestra base conocida. Optimizar lo actual para hacerlo mejor de forma incremental. Cambio incremental vs disruptivo, aquí es donde el SGC se vuelve flexible. Debemos ser capaces de manejar pequeños ajustes que conviven con cambios radicales que pueden transformar por completo nuestro modelo de negocio en opciones médicas. Innovación pura, crear algo nuevo o hacerlo diferente. La ISO 9000-2026 integra finalmente la mejora y la innovación como dos caras de la misma moneda. Conexión estratégica, cláusulas 4 y 10 técnicamente, esto se amarra en dos puntos clave de la ISO 9001. La cláusula 4,
donde la innovación responde al análisis del contexto, y la cláusula 10, donde se formaliza como parte de la mejora. Esto significa que ahora podemos, y debemos, auditar el método detrás de nuestras ideas innovadoras. Reflexión de cierre, mira la frase final, porque resume el espíritu de esta actualización: mejorar te mantiene vivo hoy, innovar te garantiza existir mañana. El SGC 2026 es el marco que nos permite, por primera vez, que la innovación ocurra con orden y método, asegurando que cada idea nueva mantenga la integridad y la calidad que nos caracteriza. Sigamos adelante. Esta es una diapositiva de gran importancia estratégica para opciones médicas. El conocimiento técnico y la experiencia acumulada son sus activos más valiosos, y la nueva norma exige protegerlos de forma sistemática. El valor del saber. Avanzamos hacia un concepto vital para la supervivencia a largo plazo de nuestra organización: la gestión del conocimiento. En la versión 2026, dejamos de ver el conocimiento como algo que simplemente sucede, para entenderlo como el blindaje definitivo de nuestro saber crítico. Los 3 pilares del blindaje. Este blindaje se construye sobre 3 premisas que transforman nuestra operación. Más allá de perfiles, ya no nos basta con definir qué debe saber alguien para ocupar un puesto. Ahora el reto es mapear el conocimiento tácito, esa experiencia, esos trucos y ese criterio que no están en los manuales, pero que hacen que las cosas funcionen. En retención de saber crítico, debemos diseñar estrategias formales para evitar que la salida de personas clave, ya sea por jubilación o rotación, genere huecos en nuestra calidad. El conocimiento debe quedarse en casa. Continuidad organizacional. Aquí el conocimiento se define como un activo financiero y operativo. Su gestión garantiza que opciones médicas no se detenga, sin importar los cambios en el capital humano. El ciclo de institucionalización, 1 al 4. Para lograr esto, seguimos un flujo lógico de 4 pasos que ves en el centro de la diapositiva. Primero, identificamos el conocimiento tácito, lo que la gente sabe. Segundo, lo transformamos en documentación inteligente. Tercero, lo integramos plenamente en nuestro sistema de gestión. Y finalmente, el resultado es la continuidad, una empresa que es dueña de su propia inteligencia. Presta mucha atención a la conclusión inferior, porque es un cambio de mentalidad radical. En 2026, el conocimiento no le pertenece al empleado, le pertenece al sistema de gestión. Nuestro deber hoy es asegurar que el cómo se hacen las cosas sea tan importante y esté tan bien documentado como el qué se hace. Si el conocimiento está en el sistema, la empresa es invencible. Continuemos. La jerarquía del valor. Para cerrar este bloque, debemos entender cómo transformamos la operación diaria en valor estratégico. La ISO 9000-2026 introduce una jerarquía clara para la gestión de la información. No se trata solo de acumular archivos, sino de escalar esta pirámide que ves en pantalla. Los niveles de la pirámide. En la base tenemos los datos, registros digitales y metadatos capturados en tiempo real. Al organizarlos y analizarlos, generamos información, que es la base de nuestro análisis estadístico. Cuando identificamos patrones e interpretaciones en esa información, alcanzamos el nivel de conocimiento, permitiéndonos tomar decisiones basadas en evidencia. El pico de la pirámide es la sabiduría y conformidad, el estado donde la integridad está garantizada y la trazabilidad es completa gracias a la ciberseguridad aplicada al SGC. Los 3 pilares de la gestión. Para que esta pirámide se sostenga, la norma define 3 pilares operativos. 1. Datos estructurados. Pasamos de documentos aislados a bases de datos interconectadas. La organización lógica es lo que permite el análisis profundo. 2. Decisiones basadas en evidencia. La evidencia ya no es solo un papel firmado, ahora incluye metadatos y registros digitales analizados al instante. 3. Seguridad y trazabilidad. En 2026, la ciberseguridad es parte de la calidad. Debemos garantizar que la información no sea alterada y esté siempre disponible. Conclusión y advertencia. Fíjate bien en el mensaje final. La calidad de tus decisiones depende directamente de la integridad de tus datos. En esta nueva versión, un dato huérfano, es decir, un dato sin contexto, o un dato inseguro, no es solo un problema de sistemas, es un riesgo crítico para la conformidad normativa. Si el dato falla, la decisión falla, y el sistema cae. Con esto en mente, estamos listos para pasar al siguiente módulo. La calidad ante la crisis pone a prueba todo lo que hemos construido, la resiliencia organizacional.
En el mundo de 2026, la calidad ya no se mide solo cuando todo va bien, la verdadera calidad se demuestra cuando el sistema enfrenta un evento de interrupción. La dinámica de la recuperación, observen la gráfica central. Ante un evento de interrupción, ya sea un ciberataque, una crisis climática o una rotura en la cadena de suministro, un SGC tradicional colapsaría. Pero la ISO 9000-2026 introduce la curva de recuperación. Esta curva se compone de 3 etapas: la capacidad de absorción del impacto, la adaptación rápida al cambio, y finalmente, la consolidación de una nueva realidad operativa. No buscamos volver a donde estábamos antes, buscamos evolucionar a partir del golpe. Los pilares de la resiliencia. Para lograr este SGC que no se detiene, nos apoyamos en 3 pilares. 1. Resiliencia, definida no solo como resistir, sino como la capacidad de absorber el impacto y prosperar en la nueva realidad. 2. Interrupciones identificadas, dejamos de tratar las crisis como sorpresas. Ahora mapeamos amenazas formales como ciberataques o fallas de suministro que comprometan nuestra conformidad. 3. Preparación organizacional, pasamos de la reacción al desastre, a tener planes de respuesta y recuperación probados y documentados directamente en nuestro sistema de gestión. Como dice nuestra reflexión de la diapositiva, en 2026, la calidad incluye la garantía de suministro. Un sistema que colapsa ante la primera crisis no es un sistema de calidad robusto. La calidad más allá del producto, llegamos a un punto de inflexión en la norma. En 2026, la calidad ya no termina cuando el producto sale de nuestro almacén o cuando se entrega al cliente. La ISO 9000-2026 integra formalmente el concepto de sostenibilidad, exigiendo un sistema de gestión con verdadera conciencia global. Los 3 ejes de la responsabilidad. Este enfoque se materializa en 3 pilares estratégicos. 1. Enfoque sistémico. La calidad ahora considera el ciclo de vida completo. Desde el diseño y la producción hasta la reutilización y disposición final. El pensamiento circular es ahora parte del contexto de la organización bajo la cláusula 4. 2. Impacto reputacional. Hoy, nuestros clientes, reguladores e inversores evalúan nuestra calidad no solo por el funcionamiento del equipo, sino por nuestro impacto ambiental y social. Un SGS que ignora la sostenibilidad es, técnicamente, un sistema con riesgos reputacionales no gestionados. 3. Responsabilidad ampliada. Nuestra gestión se extiende a la cadena de valor completa. Somos responsables del impacto de nuestros proveedores, distribuidores y del destino final de nuestros productos en la sociedad. El SGS como ciudadano global. Esto significa que para opciones médicas, la sostenibilidad deja de ser un folleto de relaciones públicas para convertirse en un indicador de gestión. Debemos evidenciar ante los auditores cómo analizamos y gestionamos estos factores del contexto. No es solo ser verdes, es ser profesionalmente responsables con el entorno que permite nuestra existencia. Reflexión final. Como indica la nota inferior, en 2026, la sostenibilidad no es opcional, es un factor del contexto que el SGS debe analizar, gestionar y evidenciar. Si queremos calidad total, debemos garantizar que nuestra operación sea sostenible en el tiempo. Para la gran transformación, es vital visualizar el cambio de paradigma. No estamos ante una simple revisión de textos, estamos ante una metamorfosis en la forma de entender la gestión empresarial. Comparemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. De la estática a la dinámica, primero, miremos el cumplimiento. En la versión 2015, el objetivo era pasar la auditoría. En 2026, el objetivo es la resiliencia, nuestra capacidad de absorber impactos y seguir operando con excelencia. Segundo, el control. Pasamos de un monitoreo rígido donde todo debía seguir igual, a la adaptabilidad, la agilidad para ajustar el servicio con rapidez controlada ante los cambios del mercado. Del papel a la coherencia, y finalmente, la documentación. El viejo paradigma de tener el papel para demostrar conformidad ha muerto. El nuevo paradigma es la coherencia. La ISO 9000-2026 exige que la cultura, los procesos y los resultados estén perfectamente alineados. Ya no basta con decir que lo hacemos, el sistema debe demostrar que cada parte de la organización respira el mismo propósito. Reflexión de cierre del paradigma. Como pueden ver en la conclusión al pie de la lámina, la ISO 9000-2026 no busca organizaciones perdidas en el papel, sino organizaciones inteligentes en la realidad.
Este cambio de paradigma es lo que separa a un administrador de documentos de un verdadero estratega de calidad. La arquitectura del diccionario. Para que los 227 términos de la nueva ISO 9000 no sean un laberinto, la norma los organiza de forma magistral. No es una lista alfabética sin sentido, es una estructura jerárquica diseñada para que encuentres lo que necesitas con precisión técnica. Los 4 grandes bloques. Esta organización se divide en 4 grandes categorías que ves en pantalla. 1. Fundamentos y contexto. Aquí residen los conceptos sobre la organización y el entorno. Es la base para entender nuestro lugar en el mercado. 2. Operación y recursos. Aquí encontramos todo lo relativo a procesos, infraestructura y, muy importante en esta versión, la gestión de personas y su competencia. 3. Evaluación y mejora. El bloque dedicado al desempeño, la auditoría y la innovación. Es donde medimos si lo que hacemos funciona. 4. Conceptos específicos. Aquí es donde aterrizan las novedades de 2026. Digitalización, resiliencia y sostenibilidad. Términos especializados para los desafíos de hoy. El valor de las familias conceptuales. ¿Por qué es importante esto para ti? Porque al agrupar los términos en 15 familias conceptuales, la norma nos permite entender las dependencias. Si buscas un término sobre datos, la norma te llevará a su familia, donde verás cómo se conecta con la información y el conocimiento. Esta organización es lo que garantiza la coherencia normativa que tanto hemos mencionado. Conclusión y utilidad. Mira el mensaje de la parte inferior. La clasificación no es solo orden, es la hoja de ruta para tu interpretación. Dominar esta estructura te permitirá, frente a una auditoría o una implementación, ubicar rápidamente el sustento técnico de cualquier requisito. Ya no buscarás palabras sueltas, navegarás por conceptos interconectados. Estamos a un paso de dominar esta nueva gramática. Es mi deber hacer una advertencia técnica fundamental. El mayor riesgo al que nos enfrentamos con la ISO 9000-2026 no es la falta de conocimiento, sino la falsa sensación de familiaridad. Creer que las palabras significan lo mismo que antes es el camino más rápido hacia una no conformidad. Los 3 errores críticos. Existen 3 errores de interpretación que debemos evitar a toda costa. Primero, la lectura de cláusulas aisladas. Leer la ISO 9001 sin entender que cada requisito está anclado a una definición específica de la ISO 9000 es un error grave. Sin el glosario, el requisito se vuelve ambiguo y queda a merced de la interpretación subjetiva del auditor. Segundo, la omisión de definiciones. No caigas en el error de usar el lenguaje cotidiano para términos normativos. Palabras como innovación o cultura tienen un peso legal y técnico aquí que va mucho más allá de su uso coloquial. Limpieza VS obligación. Tercero, la confusión editorial VS conceptual. Algunos piensan que los cambios son solo una limpieza de texto, para que la norma suene más moderna. Nada más lejos de la realidad, cada palabra nueva cambia la obligación técnica del sistema. No es cosmética, es norma. El dato de oro. Fíjate en el dato que aparece en la parte inferior. El 90% de las no conformidades en transiciones normativas nacen de suponer que el vocabulario no ha cambiado. En opciones médicas, nuestra mejor defensa será siempre la precisión terminológica. No supongas, verifica siempre la definición en el glosario oficial. Vamos ahora a ver cómo se conecta esto con la acción. La relación simbiótica. Para que un sistema de gestión funcione, debe existir una sincronía perfecta. No podemos ejecutar lo que no entendemos. Por eso, la relación entre la ISO 9000 y la ISO 9001 es como la que existe entre el pensamiento y la acción, una provee el motor conceptual y la otra la ejecución operativa. El camino de la implementación, entendamos este flujo de 3 pasos fundamentales. 1. Vocabulario hacia requisitos. Cada término definido en la 9000 establece el alcance legal y técnico de lo que la 9001 nos pedirá después. No se puede cumplir con un requisito si no hemos definido con precisión qué significa para opciones médicas. 2. Definiciones hacia auditoría. Aquí es donde el vocabulario se convierte en nuestra mejor defensa. El auditor usará las definiciones oficiales como vara de medir. Tener claridad absoluta en estos conceptos es nuestro mejor argumento durante una defensa de auditoría. 3. Relaciones hacia implementación. Al entender cómo se conectan los conceptos, por ejemplo, como la cultura impacta directamente al liderazgo, logramos una implementación sistémica.
Dejamos de trabajar en silos aislados para trabajar como un organismo integrado. El ADN del sistema, como bien señala nuestra conclusión en pantalla, la ISO 9000 provee el ADN, mientras que la ISO 9001 construye el organismo. Si ese ADN está mal interpretado desde el inicio, nuestro sistema nacerá con defectos de diseño que pagaremos en la operación. Reflexión final: asegurémonos de que en opciones médicas cada definición sea una herramienta de éxito y no solo un concepto en un manual. La sincronía es lo que nos da la fuerza para pasar de la teoría a los resultados. Misión cumplida, felicidades. Has completado el primer gran peldaño de esta actualización. La ISO 9000, 2026 no es solo un glosario de términos, es nuestra nueva arquitectura epistemológica. Es la estructura que define qué sabemos hoy sobre la calidad y bajo qué lógica operamos en opciones médicas. Los 3 pilares de nuestra base. Recapitulemos los 3 valores que ahora llevas contigo. 1. Precisión. Pasamos de 142 a 227 términos. Ese crecimiento no es burocracia, es la nitidez técnica que necesitamos para no dejar nada al azar. 2. Actualidad. Hemos integrado los pilares del siglo XXI, resiliencia, cultura, experiencia del cliente e innovación. Tu lenguaje de calidad ahora está sincronizado con la realidad del mercado global. 3. Rigor. Tienes en tus manos la base irrenunciable para interpretar la ISO 9001. Sin esta base, cualquier intento de implementación sería solo un esfuerzo superficial. El ADN del sistema. Recuerda siempre la analogía que vimos. La ISO 9000 es el ADN, la ISO 9001 es el organismo. Hoy hemos asegurado que el código genético de nuestro sistema de gestión sea robusto, moderno y libre de errores de interpretación. Si el ADN es correcto, el organismo crecerá sano y fuerte ante las auditorías. Cierre y paso al módulo 2. Has completado la base estructural. Ahora, en el módulo 2, dejaremos la teoría para ver cómo estas piezas cobran vida y se interconectan en la práctica operativa. Prepárate para entender no solo qué significan estos conceptos, sino cómo se mueven los engranajes de la calidad en acción. Nos vemos en el módulo 2.